Hermanos, muy buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas en esta mañana para compartir el devocional diario. En esta ocasión nos ha tocado Nehemías capítulo 6. Vamos a ver que en esta circunstancia la reconstrucción del muro estaba prácticamente terminado, ¿no? Lo que muchos no habían creído que iban a conseguir Nehemías y los del pueblo pues lo habían conseguido porque ya estaban a punto de terminar. Solamente faltaba las puertas, ¿no? Entonces ya prácticamente estaba terminado, ¿ya? Y cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Miren, en este momento, Sanbalat y Tobías, también Gesem, ya se habían dado cuenta que ya se había realizado la reconstrucción del muro, ya, aunque faltaba poquito, como dicen, ¿no? Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerle mal. O sea, ellos habían maquinado, habían tramado hacerle daño, ya diciendo y aparentando hacerle una invitación bien intencionada, ¿no? Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros, ¿no? Entonces, Nehemías les contesta, ¿no? Y les dice: ¿saben qué? Yo no puedo ir porque estoy muy ocupado cumpliendo este objetivo, ¿no? Y esto se detendría porque él era pieza importante en esta reconstrucción, ¿no? Y les envié mensajeros diciendo, ¿no? Eso le dijo. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, imagínense, hermanos. Él no accedía a la invitación y ellos lo invitaron por 4 veces. O sea que estaban insistiendo, estaban desesperados, insistiendo de que él pudiera ir, ¿no? Entonces, Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, o sea, ya era la quinta, ¿no? Ellos estaban insistiendo terriblemente, ¿no? Con una carta abierta en su mano llegó su criado, ¿no? En la cual estaba escrito, en este versículo vamos a ver lo que él escribe, ¿no? Sanbalat y Tobías, ¿no? Dice: se ha oído entre las naciones y Hasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Cuando, como la vez pasada les decía, ¿no? Cuando algo es respaldado por Dios, cuando es parte del cumplimiento del propósito de Dios, hermanos, va a haber oposición. Y la oposición va a intentar desanimarnos, ¿no? Va a intentar atemorizarnos, porque ellos prácticamente lo estaban amenazando, ¿no? Le estaban diciendo: oye, esto se ve como una rebeldía, ¿no? Contra el rey, tú quieres ser el rey. Y que quisieron alterar su tranquilidad, su paz. Quisieron desanimarlo, hermanos, porque el desánimo es una gran herramienta que usa el enemigo para frenar la obra de Dios, para frenar el progreso tuyo, el progreso mío. Y miren, y el miedo, la intimidación, ¿no? Ellos intentaron intimidar a Nehemías, ¿no? Le dijeron: tienes que hacernos caso, si no, esto te va a ir en esta situación te va a ir muy mal, ¿no? Y luego le dice: ¿y qué has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: al rey en Judá? Y ahora serán oídas del rey y las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos, ¿no? Entonces le decía: mira, he escuchado, ¿no? El chisme, la murmuración, las intrigas, ¿no?
Eso es lo que hace la gente, ¿no, hermanos? Si ustedes de repente se habrán enfrentado, y yo este tiempo me enfrento a esa situación en mi trabajo en donde estoy, ¿no? Es algo que desgasta, que cansa, hermanos, ¿no? Porque no solamente es el cansancio por el trabajo, por lo que uno tiene que hacer, sino que tienes que muchas veces ser el blanco de críticas, el blanco de repente de las intrigas, ¿no? Que ellos forman, no nos quieren dejar en paz, no vivir como vivimos, les molesta como somos los cristianos. Entonces ellos quieren incluso mancharnos e involucrarnos en sus situaciones personales, en sus cuentos, en sus chismes, ¿no? No están felices de solamente estar ellos metidos en eso, sino que quieren arrastrarnos a nosotros para que seamos parte de ellos, porque ellos se sienten mal, ¿no? Se sienten criticados, ¿no? Sienten que los despreciamos porque no somos parte de eso. Entonces, de alguna manera quieren involucrarnos, ¿no? Y mira, en esta ocasión estaba pasando lo mismo y encima le estaban amenazando, diciéndole, oye, defiéndete, ¿no? Explícanos, porque esto es lo que nos han dicho, ¿no? Como si Nehemías les debiera a ellos alguna explicación. Querían manipularlo, querían intimidarlo y atemorizarlo, ¿no? Entonces envié yo a decirles, sí, miren cómo era la reacción de Nehemías. Es que así reacciona una persona que tiene a Dios, hermanos. Los que tienen a Dios son personas valientes, firmes, hermanos. No le temen a nada ni a nadie, porque saben que Dios está de su lado, hermanos. Y nosotros tenemos que llegar a tener esa seguridad, esa convicción, esa tranquilidad, hermanos, a pesar de ver los ataques, las críticas, los fastidios. Siempre el enemigo sabe cómo puede hacerte sentir mal, ¿no? Conoce también él tu corazón, conoce tu mente y siempre va a hincar por el lado donde sabe que te puede dañar, te puede hacer sentir mal. Por eso es importante estar preparados, hermanos. Quizá en el fondo este sería antes el temor de Nehemías, ¿no? Y Dios lo estaba fortaleciendo y el enemigo había buscado cómo intimidarlo, cómo desanimarlo, cómo preocuparlo, ¿no? Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices. Mire lo que él le responde, ¿no? Y dice que ante las críticas destructivas, ante los chismes, las intrigas, debemos responder directamente, ¿no? Y eso es lo que hace Nehemías. Dice, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú las inventas. O sea, prácticamente le dijo, mira, todo lo que estás hablando lo estás inventando tú, de tu corazón. Y es que en la palabra de Dios dice que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, ¿no? Entonces, de su corazón, le decía, tu corazón es el que está mal, tú estás mal. Y del veneno de tu corazón sale todo esto, ¿no? Entonces, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitan las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ellos se habían burlado. Cuando vieron que ellos iniciaban esta reconstrucción, pues se burlaban, ¿no? Y decían, ¿qué estarán haciendo estos tontos, ¿no? Que creen que van a lograr esto, ¿no? Y es que es así, hermanos. Cuando nosotros creemos en Dios, la gente se burla. Cuando nosotros esperamos en Dios, la gente se ríe de nosotros, ¿no? Dicen, pobrecita, pobrecito, pobre tonto, pobre tonta, ¿no? Seguro piensan que lo van a lograr, seguro piensan que ese su Dios va a hacer lo que ellos dicen y están esperando como tontitos, ¿no? Sin embargo, hermanos, Nehemías, a pesar de las burlas, a pesar de los desánimos que querían llegar para que pudiera construir este muro, él lo construyó, hermanos. Ya estaba terminando, algo que parecía imposible, algo que en un inicio se veía tan pequeño, tan insignificante. Se veía como que, wow, falta mucho, pero lo habían terminado. Y no lo habían terminado por su fuerza, hermanos, sino porque Dios fortalecía sus manos, porque Dios fortalecía su corazón. Entonces él dice, ¿no? Fortalece, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos.
Permíteme tú, Señor. Dame la fuerza para continuar. Dame la convicción, Señor, para seguir. Y eso es lo que nosotros debemos pedir al Señor, hermanos. Viene el desánimo, viene la tristeza, viene el cansancio de tanto esperar a veces algo y vemos que no llega. Pero debemos decirle a Dios, fortalece tú mis manos. Porque así como veían al inicio, hermanos, de que parecía imposible que lo pudieran lograr, el día llegó en el que terminaron lo que Dios les dijo que harían, hermanos. Entonces nuestro tiempo también va a llegar, hermanos, pero necesitamos tener esa fe, hacer oídos sordos a las críticas, a lo que dice la gente, a la gente que el enemigo usa para querer desanimarnos. Y cerrar nuestros oídos a eso y abrir nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros oídos a lo que Dios dice, hermanos. Porque si un día lo vimos tan pequeño y ahora vemos tan distante lo que queremos, Dios lo terminará, hermanos. Y un día nuestros ojos verán lo que Dios ha hecho. Entonces Nehemías solamente pide, fortalece mis manos. Vine luego a casa de Samaís, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, si esta noche vendrán a matarte. ¿No? Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, ¿no? Entonces le decían, protégete, quieren matarte, tienes que huir. Y él dice, un hombre como yo ha de huir, un hombre como él, un hombre que había ganado muchas batallas, hermanos. Por eso debemos recordar siempre quiénes somos, hermanos, y las veces que Dios nos ha respaldado. Porque entonces si vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo en las batallas que hemos tenido hemos salido victoriosos y el enemigo ha sido avergonzado, entonces debemos recordar cuántas veces Dios ha sido fiel con nosotros y decir, voy a huir. Una mujer como yo va a huir. Una hija de Dios va a huir. Un hijo de Dios va a huir, ¿no? Entonces, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré, dice Nehemías. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, ¿no? Entonces, miren, habían profetas también que, que eran sobornados para decir lo que los otros querían que dijeran. Y miren, esto es importante, hermanos, porque las profecías nunca van a ser contrarias a la palabra de Dios. Hay mucha gente que se llama profeta hoy en día, mucha gente que habla supuestamente en el nombre del Señor. Pero si lo que ellos dicen contradice la palabra, entonces no viene de Dios, hermanos. Por eso es importante conocer la palabra. Porque vamos a decir, un profeta de Dios hablaría así, si esto no dice la palabra, si esto no nos enseña la palabra. Entonces reconoceremos a los falsos profetas o a aquellos que vienen en nombre del enemigo y no en nombre de Dios. ¿Ya? Entonces, acuérdate, Dios mío, dijo, ¿no? De Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Acuérdate de ellos, Señor. ¿No? Él le decía, hazme justicia, Señor. Acuérdate de ellos. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Quizás se van a burlar de ti, hermano. Quizás se van a reír de ti. Quizás incluso van a sentir lástima por ti. Van a decir, pobrecito, pobre tonto.
que todavía cree en esas cosas. Pero como Dios es fiel y los que confían en Él, dicen, no serán avergonzados. Entonces en algún momento el Señor te pondrá sobre todos, hermanos. Y ellos serán los que se avergonzarán y los que reconocerán que aquel en el cual tú has creído es un Dios fuerte, verdadero y poderoso, hermanos. Entonces, mire, primero se burlaron y luego temieron, dice, porque reconocieron, dice, que por nuestro Dios había sido hecha esta obra, porque les vieron y dijeron, no, no fueron ellos, no fue su fuerza, fue la fuerza, el poder, la determinación de Dios que hizo posible esto. Ellos solo dispusieron su corazón, así como tú y como yo, pero Dios es el que hace la obra, hermano. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Entonces, hermanos, qué bonito es lo que nos enseña el Señor el día de hoy. No seremos avergonzados, hermanos. Los que han confiado en el Señor no serán avergonzados. El Señor ha prometido que Él va a ser fiel con nosotros y que va a estar hasta el último día de nuestra vida. Pero a veces uno dice, pero ¿por qué demora tanto el Señor? ¿Por qué tanto espero y no se hace, hermanos? Tenemos que confiar en Dios. Él está probando nuestra fe. No tenemos que ser como niños. Los niños quieren pronto ya las cosas. Los niños se desesperan, hacen rabietas, se molestan, critican, blasfeman, hablan mal. Ya no podemos ser como niños, hermanos. Tenemos que madurar, tenemos que entender que hay ciertas cosas que lleva procesos, que lleva tiempo, hermanos, porque Dios no nos está preparando para la bendición, está formando más bien nuestro carácter, porque en ese proceso de esperar y en ese proceso de creer y en ese proceso de soportar y en ese proceso de buscar la presencia de Dios estamos madurando en el Señor. Entonces necesitamos ya no ser como niños, sino ser maduros espiritualmente, hermanos, y confiar que no hay nadie mayor que el Señor y que si nosotros hemos sido fieles a Dios, Dios no permitirá que seamos avergonzados, sino que a su tiempo Él avergonzará a los que nos criticaron, a los que hablaron mal de nosotros, a los que se burlaron de nosotros, hermanos. Qué bueno, qué hermoso es el Señor. Entonces, hermanos, yo los invito a seguir creyendo, hermanos, por tal lo que pase. Si te has cansado, si has llegado a un punto de cansancio, pídele al Señor, así como Nehemías, que le dijo, fortalece tú mis manos para seguir trabajando, para seguir creyendo, para seguir avanzando, hermanos. Muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga.